Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas en Radio Fitness Revolucionario. Empezamos hablando sobre los temidos estancamientos en la pérdida de peso. Vemos brevemente por qué se producen y cómo actuar cuando llegan, y siempre van a llegar. Hay una pregunta después sobre transaminasas elevadas en una analítica y explicaré por qué pueden salir los valores alterados en deportistas. Nos consultan si se puede ganar masa muscular haciendo ayuno intermitente. Tenemos después una pregunta interesante sobre si el estoicismo puede hacer que disfrutemos menos la vida y explico los paralelismos que puede haber con obsesionarse también con un estilo de vida saludable. Y por último, profundizamos en la creatina y en qué factores pueden aumentar o reducir su absorción tomada como suplemento. Antes de pasar al podcast, un recordatorio rápido de nuestros patrocinadores, empezando por Paleobull, que además de las barritas de energía, la crema de cacao y avellanas y los productos clásicos, han sacado recientemente una proteína vegana 100% de guisante, cáñamo y arroz, con un aminograma muy completo, que sería la alternativa vegana a la panacea clásica, que es de suero, y también han sacado Savia, que es un suplemento de creatina con sello Creapure, la de mejor calidad, como comentaré después, y se combina con electrolitos como magnesio y potasio. Para conocer más, echad un vistazo a su web, paleobull.com, y con el código FR10 de mayúscula y con número FR10 tendréis un descuento del 10% en todos los pedidos. Y contamos también con Willetics, fabricante de material deportivo como una comba de velocidad de alta calidad, a la que podéis sumar lastres para añadir dificultad y perfeccionar la técnica, bandas elásticas con power grips que podéis usar en levantamientos con barra, al hacer dominadas para lograr un agarre neutro que es mucho más amigable para los hombros. Tienen también unas cartas llamadas Playletics orientadas a convertir el entrenamiento en un juego, donde participé yo también para definir ejercicios, entrenamientos de ejemplo y mucho más. Te recomiendo, por tanto, echar un vistazo a willetics.com, deletreo WILETICS.com, y con el mismo código FR10 tendrás un 10% de descuento en todas las compras. Y sin más, pasamos a vuestras preguntas. Hola Marcos, mi pregunta es, si tú quieres adelgazar, obviamente tienes que hacer un déficit calórico y al principio vas a perder grasa y peso en general. Pero llega un momento en el que llega el famoso estancamiento, en el que, por ejemplo, porque tenemos muchas hormonas reguladoras, una de ellas es la adipostato, porque, bueno, yo estudio un poco por mi cuenta y sé más o menos de qué va la cosa, pero veo diferentes puntos de vista y me confunde un poco. Y claro, llega un momento en el que te estancas porque tu cuerpo reduce el metabolismo para mantenerse, o sea, para no morirse de hambre. Entonces, cuando llegas al famoso estancamiento, ¿qué haces? ¿Reduces más calorías aún? ¿O puedes hacer ayunos intermitentes? ¿O qué haces? Gracias por tu trabajo y la información que das. Pues esta es la pregunta del millón y no tiene una respuesta única o sencilla, sino que yo lo veo como un flujograma con varias ramificaciones en función de en qué punto del proceso estés, de cómo te sientas, etc. De hecho, en mis programas, como en el Plan Revolucionario, lo planteo así, como un árbol de decisiones, que es un poquito más complejo, pero voy a intentar explicarlo en términos generales. Y es importante entender esto, al menos conceptualmente, porque, como siempre digo, perder peso al principio es fácil, casi todo el mundo lo logra. Lo difícil es perder peso de manera sostenida hasta llegar al peso objetivo y más difícil todavía mantenerse ahí a largo plazo, ¿vale? Esto es difícil incluso haciendo las cosas bien. Y además, por desgracia, la mayoría no hace las cosas bien y parte de lo que no hacen bien es precisamente la gestión de los estancamientos. Y como primer mensaje, aclarar que cuando hablo de perder peso de manera sostenida no me refiero a manera lineal, que suele ser una primera idea equivocada que puede generar frustración, ¿no? Muchos asumen que cuando se estancan, pues es que están haciendo algo mal y hay que entender que no es así necesariamente. O sea, los estancamientos son normales y son fruto de dos aspectos principales. Primero, que si estás en déficit energético, tu peso va a ir bajando y por tanto se van a reducir tus calorías de mantenimiento hasta que se deshaga ese déficit y por tanto si no cambias nada te vas a estancar. Y segundo, se van a producir esas adaptaciones metabólicas que comentabas en tu pregunta, que son fruto de ese adipostato, que no es una hormona como tal, pero que sí está mediado por varias hormonas, principalmente la leptina, pero hay otros mecanismos que influyen, ¿vale? Y esto hace que este estancamiento se produzca incluso antes.
Y por tanto, repito, los estancamientos no solo son parte casi inevitable del proceso, sino que de hecho cómo respondas al enfrentar estos estancamientos va a definir en gran medida si logras tus objetivos o no. Entonces, como decía, al principio perder peso es fácil, es suficiente con ajustar las calorías y crear un déficit razonable del 15-20%, y esto se puede hacer a ojo, como proponemos al principio en el plan revolucionario, se puede hacer pues considerando simplemente algunas porciones razonables de proteína, carbohidrato y grasa, y no hace falta contar calorías ni nada, pero también se puede hacer con un poco más de precisión, estimando calorías de mantenimiento, registrando después la ingesta con alguna app de conteo de calorías como MyFitnessPal, como Fat Secret, Macros o la que sea. El primer enfoque, ese más intuitivo, suele ser suficiente para ir perdiendo peso y grasa al principio, pero es cierto que el segundo enfoque funciona mejor a la hora de tomar decisiones después cuando se producen estancamientos. O también se pueden combinar, como proponemos de hecho en el plan revolucionario, simplemente al cambiar la dieta y tender más hacia comida real con la orientación de porciones que indicamos y ojalá que elevando también la actividad física, pues mucha gente ya pierde peso e incluso algunos llegan a su objetivo si no estaba muy lejos y por tanto no tienen nada más que hacer, pero si te estancas o quizá tenías un objetivo más ambicioso en cuanto a reducción de grasa corporal, pues añadir más precisión te va a ayudar, ¿no? Y por eso también en el plan revolucionario tenemos el plan R, que es el más intuitivo, digamos, y el plan RX, que es más prescriptivo, que contempla ya esta estimación de calorías de mantenimiento y el registro posterior. Entonces, ¿qué hacer cuando se produce el primer estancamiento? Pues básicamente reducir un poco las calorías, quizás en un 10%, o elevar un poco la actividad física, o idealmente ambos. Y esto al principio funciona bien, pero cuando llevas ya muchas semanas en déficit calórico se hace ya muy duro, por un lado, y además esas adaptaciones metabólicas aumentan, ¿vale? Y por tanto el metabolismo se ralentiza en exceso y seguir recortando calorías o seguir elevando el gasto energético ya deja de ser viable. Y de hecho puede ser contraproducente y vemos ya pues quizás síntomas de fatiga, de pérdida de menstruación en mujeres. Entonces no queremos llegar ahí. Y a partir de cierto punto debemos empezar a incluir recargas, ¿vale? Que son días donde elevamos las calorías para estar en superávit, por ejemplo, 1 o 2 días a la semana, dependiendo del caso, por lo que a lo largo de la semana seguimos estando en déficit, pero tenemos ese día o esos días de recarga que por un lado hacen el proceso mucho más tolerable y por tanto aumentan la probabilidad de que sigamos el plan y por otro lado revertimos parte de esas adaptaciones metabólicas que se producen al ir perdiendo peso, ¿no? Y puedes aguantar así varias semanas más y hacer algún ajuste calórico adicional, pero a partir de cierto punto estas recargas puntuales tampoco son suficientes y tiene sentido incorporar lo que se llama diet breaks en inglés o descansos de la dieta, que es un periodo, por ejemplo, de 1 o 2 semanas donde se deshace el déficit y se vuelve a calorías de mantenimiento, más o menos, ¿vale? Y esto, pues de nuevo, tiene dos beneficios. Uno psicológico, porque puedes comer más durante un tiempo y no sentirte tan restringido. Y tiene también un beneficio psicológico, ya que con más tiempo en un nivel calórico superior, pues logras un efecto mucho más marcado en la recuperación del metabolismo, ¿vale? Tienes además más energía para entrenar con más intensidad. Y tenemos varios estudios que indican que a largo plazo esta estrategia aumenta la probabilidad de alcanzar nuestros objetivos. Y esto sería a nivel conceptual. Después obviamente habría que aterrizarlo en cada caso, ¿no? Es decir, a partir de qué momento se introducen recargas, cuándo se empiezan a realizar descansos, de qué duración, con qué nivel calórico, etcétera, etcétera. Y esto es precisamente lo que explicamos, por ejemplo, en el plan revolucionario y dejaré también un par de artículos en las notas del episodio para quien quiera profundizar en estos temas. Hola Marcos, soy Nayera. Primero de todo, es que ricasco por toda la información que compartes, la cual es de gran ayuda. Mi consulta es sobre los valores GOT, GPT y GGT, ya que siempre en los análisis de sangre me salen alterados. El GOT a 73, GPT a 125 y la GGT a 39, cuando el rango de valores está entre 2 y 35. Hace 3 años me hicieron una ecografía y esta semana me han hecho otra y no ven nada raro en el hígado, pero el médico sí que me preguntó si tomo algún suplemento de proteínas. Yo actualmente estoy tomando Panacea y Elixir de Paleobull, pero hasta ahora no he tomado nada y siempre me ha dado los valores alterados. Hago bastante deporte, tanto de fuerza como aeróbico, bicicleta, correr, ir al monte bastante a menudo,
Bueno, aprovecho para preguntarte a ver si subir al monte se considera más fuerza o entrenamiento aeróbico. Y bueno, quisiera saber, a ver, el motivo por el cual puedo tener estos valores alterados y si sabrías decirme cómo puedo reducirlos. Gracias por todo y un abrazo. Pues gracias por la pregunta y sobre este tema escribí hace varios años un artículo que pondré en las notas del episodio de hoy, pero debemos empezar entendiendo que los parámetros estadísticos o ese rango de normalidad que vemos en las analíticas se obtiene a partir de una población eminentemente sedentaria y eso implica que algunas variables que son especialmente influenciadas por la actividad física pueden verse alteradas en deportistas. Pasa con las transaminasas, pasa con la creatina quinasa, con la creatinina, en algunos casos con la bilirrubina. La conclusión de esto es que valores fuera de rango no implican necesariamente que haya ningún problema y por eso si tu médico no te pregunta si haces mucho ejercicio o no te cuenta que el ejercicio puede explicar esta elevación, pues ya sabes que no está acostumbrado a ver a deportistas y podrías quizás mostrarle mi artículo donde incluyo varios estudios que reflejan esto. Centrándonos en las transaminasas, que son enzimas que se producen en distintas partes del cuerpo, principalmente en el hígado, pero también en los músculos, y como su nombre indica, participan en la transaminación, que sería un proceso bioquímico necesario para el metabolismo de los aminoácidos. ¿Y por qué se miran estas transaminasas en las analíticas? Pues porque una elevación en el metabolismo de aminoácidos en el hígado podría ser consecuencia de que el hígado está, entre comillas, estresado, ¿no? Pues por la ingesta de determinadas sustancias, como fármacos, como alcohol, un consumo excesivo de azúcares, especialmente en un contexto de superávit calórico, pues facilita el llamado hígado graso no alcohólico, que produce también una elevación importante de transaminasas. Infecciones también, como hepatitis, podrían elevar estas enzimas. Pero, en primer lugar, estas patologías suelen producir elevaciones muy marcadas, hablamos de 3 veces más, 5 veces más de los valores máximos típicos o incluso más. Y además, como decía antes, las transaminasas no se producen solo en el hígado, sino también en los músculos. Y por tanto, la actividad física intensa va a aumentar el metabolismo proteico en los músculos, estas enzimas se van a liberar después en la sangre y pueden aparecer elevadas en la analítica sin que implique que le pase nada al hígado, porque, de nuevo, seguramente el exceso no venga del hígado, aunque es cierto que el hígado también va a trabajar un poquito más por la elevación de la actividad física, y esto evidentemente no es malo. Y sobre los suplementos como el suero, para nada son un problema en este caso, pero bueno, quizá entre la comunidad médica no especializada, pues asocian todavía los suplementos con los esteroides, ¿no? Que sin duda pueden afectar el hígado y son otra causa de transaminasas elevadas. Pero las personas que usan esteroides suponen, por suerte, una clara minoría en el mundo del fitness. Y a ver, por supuesto, esto no quiere decir que ignoremos valores alterados y si aparecen muy altas, pues tiene sentido hacer pruebas adicionales, como en tu caso, y si esas pruebas más específicas del hígado, como la ecografía, pues salen bien, pues bueno, ya sabes que la causa viene de la actividad física, casi seguro, y que tampoco debes preocuparte mucho. En este caso, y como siempre, el factor genético importa, o sea, hay personas que producen más transaminasas que otras, y una opción que podrías probar para la próxima analítica sería reducir mucho la intensidad de tu entrenamiento durante, no sé, varios días o incluso una semana antes de la analítica, y seguramente verás que esos niveles se reducen, ¿vale? Porque, repito, la causa con alta probabilidad viene de ese mayor metabolismo proteico en los músculos y, por tanto, tampoco tienes que hacer nada, ¿vale? Quizás también puedes probar esos días a beber un poquito más de agua, asegurar que estás bien hidratada, pero repito, mi recomendación sería reducir la actividad física de cara a la próxima analítica y solo si vieras que no se reducen de manera importante, pues que tendría sentido buscar alguna otra explicación. Y sobre tu pregunta sobre esas carreras de montaña son más entrenamiento aeróbico o de fuerza, yo me inclinaría más hacia el entrenamiento aeróbico, lo cual está perfecto, pero no te exime de incluir después un poco de trabajo más de fuerza que incluya todos los grupos musculares del cuerpo. Hola Marcos, muchas gracias antes de nada por escucharme y sobre todo por todos esos datos y toda esa información que nos das, que ayuda muchísimo y se aprende una barbaridad. Y la verdad es que esto me resulta muy interesante. Ahora mismo estoy con tu libro Salud Salvaje y me parece una pasada. Te quería comentar, llevo un mes y pico haciendo ayunos, 16-8 y como el que llamas tú, ayuno del cazador, que me resulta muy interesante, comer cuando realmente se tiene hambre, haciendo 2 comidas al día de momento. Llevo un mes y medio. Entreno mucho, hago CrossFit,
hago calistenia, sigo el programa de Mammoth Hunters, hago surf. Mi duda es, debido a que hago 2 comidas al día y ayuno bastante, ¿se puede ganar masa muscular? Yo ya noto cambios en mi cuerpo, estoy adelgazando. Mi pregunta es esa, ¿se puede ganar masa muscular siguiendo así, entrenando fuerte, intenso, comiendo bien, procurando llegar a esa proteína, la ingesta de proteína que me ha pedido el PNI que intente llegar? Porque estoy guiado por un profesional, eso sí. Nada, y muchas gracias y gracias por escuchar. Un abrazo. Gracias por la pregunta. Y a ver, ¿se puede ganar masa muscular como ayuno intermitente y haciendo, por ejemplo, 2 comidas al día, como es tu caso? Por supuesto, ¿vale? O sea, al final, lo realmente importante, más allá obviamente del entrenamiento, es asegurar suficientes calorías y sobre todo suficiente proteína. Y si eres capaz de lograr eso con 2 comidas, pues vas a ganar músculo. Otra cosa es que a muchas personas que les cuesta ganar músculo pues tengan dificultades al incorporar muchos ayunos porque de manera natural tienden a comer menos y eso obviamente ralentiza el proceso. Por otro lado, también se pensaba hasta hace poco que para optimizar la ganancia muscular había que hacer múltiples tomas de proteína, por ejemplo, de entre 0,4 y 0,5 gramos por kilo de proteína por comida, que por ejemplo para alguien que pese 70 kilos pues sería entre 28 y 35 gramos de proteína en cada comida. Y a ver, esto no es del todo equivocado. Y hacer, por ejemplo, 3 grandes comidas al día más un batido post-entreno y que cada una de esas 4 ingestas tenga, pues eso, 30 gramos de proteína más o menos, es una buena distribución de proteína que funciona bien para la mayoría de personas sin tener que forzar. Y es, por ejemplo, lo que yo hago pues los días que entreno y que no hago ayuno intermitente. Pero como decía, a quien le gusta hacer ayuno 16-8 con más frecuencia o incluso todos los días, tampoco va a tener peores resultados por hacer solo 2 grandes comidas. O bueno, más que por hacer 2 comidas, por limitar la ventana de alimentación a 8 horas, porque en esa ventana podrías hacer 2 comidas y tomar un batido post-entreno, por ejemplo. O sea, lo que buscamos es tener ese espacio de ayuno de 16 horas y no tanto limitar el número de comidas durante la ventana de alimentación. Y para afirmar esto, ¿no? Para decir que es poco relevante el número de ingestas que hagas, me baso en varios estudios que resumo un artículo sobre este tema que pondré en las notas del episodio, pero voy a leer, por ejemplo, algunos ejemplos relevantes para este caso. Un estudio comparó el resultado en ganancias de fuerza e hipertrofia en 2 grupos de mujeres levantadoras consumiendo la misma cantidad de proteína, 1,6 gramos por kilo al día, pero con distribuciones distintas. Un grupo realizó una distribución clásica con más ingestas y el otro grupo siguió un enfoque 16-8 concentrando todas las calorías, incluyendo la proteína, en una ventana de 8 horas. Al cabo de 8 semanas, ambos grupos lograron las mismas ganancias de fuerza y músculo, pero el grupo que hizo 16-8 perdió más grasa. Lo mismo se observa en un estudio similar en hombres entrenados. Comieron las mismas calorías y proteína, pero un grupo siguió un protocolo 16-8 y el otro realizó ingestas más frecuentes a lo largo de todo el día. Otro estudio utilizó un protocolo de ayuno intermitente más restrictivo, era 24, es decir, concentraban toda la comida del día en tan solo 4 horas durante 4 días a la semana. A pesar de ello, no se observó ningún perjuicio en la masa muscular. Y ojo, yo personalmente no recomiendo este enfoque en general, sí creo que a largo plazo es difícil asegurar todas las calorías y toda la proteína en una ventana de tan solo 4 horas, pero bueno, hacerlo de vez en cuando tampoco tiene problema. Y por último, tenemos una revisión sistemática que evaluó los resultados de más de 30 estudios donde se comparaba el efecto de suplementar proteína de 2 formas distintas, añadiendo el suplemento a las comidas principales o incorporándolo como ingestas intermedias entre las grandes comidas. Como en los ejemplos anteriores, ambas opciones produjeron los mismos resultados en cuanto a ganancia muscular, por lo que parece bastante claro que hacer ayuno intermitente no limita la ganancia de masa muscular, pero de nuevo, siempre que no tengas problema para llegar a tus requerimientos de proteína y calorías durante la ventana de alimentación. Hola Marcos, me llamo Javier y llevo siguiendo tu obra desde hace un tiempo, tanto los podcasts como tu libro Invicto, por el cual te quería felicitar. Y a raíz de ello he decidido ir aplicando diferentes prácticas estoicas en mi vida, pero siento que esto me ha ocasionado un pequeño problema y quería preguntarte si era común dentro del estoicismo en sí. Básicamente se resume en que siento demasiada responsabilidad a la hora de cumplir con el deber en ciertas ocasiones y
en actividades las que antes disfrutaba sin mayor problema, siento que ahora me cuesta alcanzar el mismo punto de disfrute porque siento que estoy más atento a cumplir con el deber o a tareas posteriores que a la propia actividad. No sé, te quería preguntar si era un problema común dentro de la gente que lleva a la práctica el estoicismo o si se debe claramente a una mala praxis. Un saludo. Es una pregunta muy interesante, Javier, que tiene además muchos paralelismos con los buenos hábitos de salud en general, ¿no? Me explico. Por un lado, entiendo que el estoicismo te ha ayudado a ser más disciplinado, a cumplir con el deber, como dices, pero que a la vez eso te genera quizás culpa por aquellas ocasiones que por lo que sea no puedes o simplemente que haces cosas entre comillas improductivas y sientes que podrías estar haciendo algo que quizá aportase más a tu vida o que esté más alineado con tus valores en vez de estar viendo Netflix. Y no sé si va por ahí los tiros porque tampoco detallas ejemplos, pero esto sí que es bastante común y de hecho a mí me pasaba y en parte me pasa. Y voy a mencionar algunas ideas que me ayudan a mí a aprovechar lo bueno del estoicismo, evitando pues, esa reducción del disfrute, como dices. Y a ver, lo primero es entender que, como los propios estoicos reconocían, el estoico perfecto no existe, es simplemente un ideal al que apuntar, sabiendo que somos humanos y que nunca vamos a alcanzarlo. Por mucho estoicismo que leas, por mucho que te repitas las citas de Séneca o Marco Aurelio, cuando te ocurre algo que no quieres que te ocurra, pues te afecta, ¿vale? Te sientes peor y eso es inevitable. Pero lo que consigues, o como yo lo veo, es que te afecte menos, que te recuperes más rápido, ¿no? En el sentido de que si tuviste, por ejemplo, un problema en el trabajo o perdiste dinero en una inversión o lo que sea, pues que si antes le dabas 100 vueltas y pasabas varios días con el ánimo por los suelos, pues ahora le das solo 40 o 50 vueltas en vez de 100 y en unas horas pues ya te sientes mejor en vez de en varios días, ¿no? Pero eso es muy distinto a pensar que al practicar estoicismo vayas a ser totalmente inmune a estas caídas de ánimo o a esta tendencia a pensar en nuestros errores, porque, repito, es imposible y por tanto no debes sentirte mal por eso, ¿vale? Porque tampoco fue el objetivo nunca. Después, algo que me pasa a mí, por ejemplo, es que me gusta del estoicismo, pues este énfasis en estar siempre centrado en tareas que nos aporten valor. Siempre me gustó el tema de la productividad, ¿no? Tengo mis rituales y mis estrategias de productividad bastante afinadas. Y por un lado esto está muy bien, o sea, me ayuda mucho sin duda a lograr más cosas, a hacer más con menos tiempo, pero tiene la parte negativa de que tendía a sentirme mal cuando hacía cosas que no eran, entre comillas, productivas, ¿no? Cuando simplemente me tumbaba en la playa o veía alguna serie o lo que fuera, o simplemente no hacía nada. Y ahora como que he adoptado una visión más amplia de la productividad, en el sentido de que aspectos como hacer ejercicio o dormir suficiente o simplemente relajar la mente viendo una película o lo que sea, creo que es necesario para que las horas que dedicas a tus actividades principales, entre comillas, sean realmente productivas, ¿no? O sea, al final yo veo la productividad no solo como un tema de gestión de tiempo, sino también de gestión de atención y de gestión de energía. Y esa energía pues viene de mantener buenos hábitos y de descansar también la mente. De hecho, el propio Séneca tiene una cita que incluyo en el libro Invicto y decía que debemos relajar la mente de vez en cuando porque volverá fortalecida a su trabajo tras el descanso. Eso por un lado. Y segundo, para evitar pensar que el ocio te está robando horas de productividad, yo recomiendo planificar ese ocio, incorporarlo en la agenda y verlo como parte de una vida equilibrada. Que de nuevo, era lo que los estoicos proponían, ¿no? Porque donde yo veo el problema es cuando tienes un plan o tienes un compromiso contigo de hacer algo o dedicar un tiempo X a hacer algo importante para ti y lo incumples sistemáticamente. Esto es un problema, pero si defines que vas a trabajar 2 horas en eso y después vas a hacer 1 hora de ejercicio y después pasar 2 horas con un amigo y después ver una serie de Netflix o lo que sea, pues has cumplido contigo mismo. O sea, has hecho lo que dijiste que ibas a hacer y por tanto esas otras tareas no serían distracciones, sino que serían actividades planificadas que aportan valor a tu vida y que las puedes hacer sin ningún tipo de culpa. Y decía al principio que hay mucho paralelismo con los hábitos de estilo de vida porque, por ejemplo, recibo muchos mensajes de personas que no eran conscientes de sus malos hábitos, porque, como siempre digo, los malos hábitos están normalizados, o sea, es normal comer ultraprocesados a diario, es normal no hacer ejercicio, es normal dormirse delante de la tele con una cerveza en la mano,
Y cuando estas personas se hicieron conscientes de la importancia de mejorar sus hábitos y de comer bien y de hacer ejercicio, etcétera, pues en algunos casos se van al extremo opuesto y ahora tienen que comer siempre perfecto, comida real a todas horas, entrenar todos los días, evitar cualquier tipo de luz artificial por la noche y se sienten mal o se sienten culpables si un día se comen una pizza o se comen un donuts o lo que sea, ¿vale? O si no pueden entrenar durante varios días. Y esto pues también es un problema distinto, evidentemente, pero si te está afectando mentalmente, pues es algo que tienes que trabajar. Y en este sentido, pues hablo mucho de este concepto de control flexible que me parece muy interesante. Como digo, muchas personas viven sus vidas de manera bastante inconsciente, con muy poco control sobre sus acciones, y esto es malo, pero adoptar un control rígido, ¿no?, que se llaman los estudios así, control rígido, donde sentimos que debemos hacer todo bien en todo momento, es mentalmente peligroso. Y quizás es lo que te está pasando a ti, ¿vale? ¿Cuál es la solución? Pues adoptar lo que se llama control flexible, donde tenemos cierta planificación de nuestras rutinas, tenemos ciertas reglas, cierta estructura alrededor de las cosas que nos importan, pero a su vez nos permitimos cierta flexibilidad, ¿vale? Parte de esa flexibilidad pues va a ser forzada, o sea, me refiero a que ya se va a encargar la vida de apartarnos de nuestras mejores intenciones y tenemos que aceptarlo y adaptarnos, ¿vale? Quizá teníamos planificado entrenar, pero nuestro hijo se pone enfermo y evidentemente pues eso cambia nuestros planes, y también debemos incluir flexibilidad consciente, donde decidimos flexibilizar nuestras reglas en cosas que vamos a disfrutar y que no van a tener un impacto muy perjudicial en nuestra salud. Por ejemplo, si te gustan, yo qué sé, los croissants de chocolate, pues puedes decidir desayunar croissants de chocolate los sábados, por ejemplo, o comerte un par de galletas al día si es lo que realmente te gusta. Y si el resto de tu dieta es buena, pues no pasa nada por ser flexible en estos aspectos. O de hecho, no solo no pasa nada, sino que según los estudios, las personas que son capaces de permitirse esta flexibilidad tienen mejor bienestar mental y además más posibilidades de lograr sus resultados a largo plazo que aquellos que buscan la perfección, ¿vale? Porque una vez más, somos humanos y hay que ver la flexibilidad como una virtud y no como una debilidad. Es como la fábula del roble y el junco, ¿no? El roble se reía del junco porque era débil hasta que llegó un huracán y el roble se resistía y se resistía, pero incapaz de doblarse, pues fue finalmente arrancado de cuajo por el viento, mientras que el junco, que en vez de ofrecer una resistencia frontal se doblaba con el viento, superó el tornado, ¿no? Gracias a esa flexibilidad. Y ese sería un poco mi mensaje para intentar ayudarte a reorientar un poco tu mentalidad y, bueno, espero que te ayude. Hola Marcos, soy Federico desde Colonia. En primer lugar, quería agradecerte la tremenda labor que haces de divulgación de una manera tan clara y concisa, y la manera en la que llegas a todos nosotros con tus artículos de una forma tan sencilla, explicando cosas tan complejas. Muchas gracias. Mi pregunta va relacionada con la creatina, en concreto el monohidrato de creatina y su absorción, porque se recomienda, por ejemplo, tomarla después de un entreno con un batido de proteínas, por ejemplo, incluso eso mejoraría su absorción. Sin embargo, he leído que también si se toma justo después de una gran comida, por la acidez que tenemos en el estómago, que se incrementa nuestro pH, pues puede ser que su absorción sea menor. ¿Es esto cierto? ¿Podría tomar ese monohidrato de creatina, por ejemplo, en el desayuno con unos huevos revueltos, aguacate y, no sé, algo de jamón? ¿Y su absorción seguiría siendo buena o no es así? Luego también te quería preguntar por la creatina alcalina, que es este suplemento que parece ser que tiene una mejor absorción, mejor que el monohidrato de creatina, aunque no he encontrado artículos ni he leído nada sobre ella bastante claro ni científico. Me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a este suplemento más moderno. Y nada, muchas gracias y a seguir con la revolución. Gracias por la pregunta, Federico. Y siempre que hablamos de la absorción de la creatina, tengo dos respuestas, la corta y la larga. La corta es que da igual, o sea, si usas la dosis adecuada vas a terminar saturando las reservas y no importa si tardas un par de días más porque quizás hay más degradación en tu caso por la forma en la que la tomas. Y después estaría la respuesta larga, donde podemos afinar más, pero aclarando que las diferencias son muy pequeñas, son marginales. Por ejemplo, según un par de estudios, la creatina post-entreno funciona un poco mejor que tomada pre-entreno si hablamos de ganancia de fuerza y de músculo.
¿Por qué? Pues a ver, no está claro, pero sabemos que el músculo después de entrenar está más receptivo a nutrientes, a glucosa y quizás eso mejore la absorción. Por eso yo recomiendo tomarla en el batido post-entreno y de hecho la elevación de insulina que producen los aminoácidos de la proteína y también si metes algo de carbohidrato pues ayuda también a mejorar un poquito la absorción, pero repito, las diferencias son mínimas. Después, el nivel de pH del estómago es cierto que influye en la cantidad de creatina absorbida. Parte se puede descomponer en creatinina, que no sirve para rellenar las reservas musculares de fosfocreatina. Por eso hay alternativas como la creatina alcalina, que comentas que en teoría es más resistente al pH estomacal, pero de momento no ha demostrado ser superior al monohidrato de creatina normal, que además es mucho más barato, tiene muchísimos más estudios. Así que personalmente yo no recomiendo pagar más por esa creatina alcalina, que ojo, tampoco creo que sea mala, pero en los estudios que hay, repito, funciona más o menos igual que la tradicional, no hay diferencia y simplemente es más cara. Y prefiero gastar ese dinero extra en comprar creatina con el sello Creapure, donde sí creo que ese extra de calidad merece la pena. Entonces, como conclusión, podemos enredarnos bastante con los detalles y rizar el rizo todo lo que queramos, pero al final, si tomas esa dosis diaria de 5 gramos o de 0,1 gramos por kilo, si quieres un margen de seguridad superior, pues puedes tomarla como quieras y cuando quieras, ¿vale? Porque las diferencias reales, prácticas, van a ser mínimas. Y repito, si tomas batido post-entreno, personalmente creo que es el mejor momento y además reduces el riesgo de olvidarte de tomarla si la tienes ahí como parte de tu batido, pero si no, pues puedes incluirla cuando quieras, en el desayuno o hay suplementos de preentreno que la llevan y aunque es cierto que esa creatina no te va a dar energía de manera inmediata, porque ya vimos que funciona por acumulación, tampoco pasa nada y repito una vez más que las diferencias a medio plazo van a ser tan pequeñas que no merece la pena preocuparse por eso. Y nada más, cerramos por hoy. Muchas gracias como siempre por escuchar. Yo os pido el favor de siempre, si os gusta el podcast, si habéis aprendido algo, y es que nos dejéis una evaluación en Apple Podcasts o en iVoox o la plataforma que uséis y que nos recomendéis también a un amigo o amiga que quiera mejorar su salud. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.